Ay, te extraño mucho. Yo quiero verte todos los días. Tenías mucho sin venir a verme. ¿Me extrañaste? Mucho. Yo también te extraño mucho. ¿No quieres? Es que no había podido. Te soñaba todas las noches. Ay, yo también te soñé. Mamá. Mamá. Es mi hijo, escúchame. ¿Me bloqueas el teléfono? Ten. Quiero hacerte mío. Quiero comerte toda. Sí. Te voy a hacer mía. Te voy a domar. ¿Y si jugamos un juego? Lo que tú quieras. ¿Qué juego? Tú eres el policía y yo soy la ladrona. ¿No te portaste mal? Sí. Estás arrestada. No, señor policía, me van a daño. ¿Sabes lo que le pasa a los que se portan mal? ¿Qué les pasa? Se les pega muy fuerte. No, no me pegue. Muy fuerte se les No me pega. pegue, señor policía. Le voy a marcar a mi papá. Le están pegando a mi mamá. Papá, qué bueno que contestaste porque un ladrón entró a la casa. Ven rápido. Apúrate ya, le están pegando a mi mamá. Apúrate ya, ven, corre, le están pegando a mi mamá. Hijo, ¿estás bien? Sí, Ponte con mamá. allá está. Hijo, vete para tu cuarto, tú no puedes ver esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa esto? No, no es lo que tú piensas, amor. ¿Cómo que no? ¿Cómo puedes hacer esto en la casa donde vivimos? Y está tu hijo, no le respetas ni a él. No, perdóname, no es lo que parece, amor. En serio, te lo juro. Estás mal, estás mal. Y tú lárgate de mi casa antes que cometa una tragedia. Vete, vete. Estás mal. Qué mal estás hacerlo en la casa donde vive nuestro hijo. No te quiero ver nunca, jamás en mi vida. Lárgate, lárgate, lárgate. Te me largas, no, no. Que me engañaste. Ya no te vuelvo a ver. No, lárgate, lárgate de la casa. Y olvídate de mí y de tus hijos. Esto no tiene perdón de Dios. No traiciones el amor de una familia. Recuerda que engañar a los que te aman será un dolor que te marcará toda una vida.